González y vengo por el grupo de tecnología a la asociación la oportunidad de esta charla y a vosotros aquí, ¿no? El tema es ¡la puerta! que suba, sí, vale, de acuerdo. Inicialmente esto no está muy bien, pero se está poniendo bien en segunda demanda. En cualquier caso, cuando se me oiga, se me dice, se me dice. Entonces, si vamos a hablar sobre los viajes en el tiempo, primero lo que hay que tener un poco claro es con qué idea estamos trabajando cuando se habla del tiempo, porque distintas ideas y eso puede repercutir ahora en alguna teoría. ¿Qué se habla del tiempo en nuestra sociedad? Bueno, pues en literatura, seguramente lo que sea, encontraríais todos una frase de algo como esto, ¿no? Se retiró a una casa en el campo para dar paz a su espíritu, allí sentía transcurrir mansamente el tiempo, ¿no? Para nos da una idea de algo como que se percibe, que pase, ¿no? También el lenguaje corriente, cuando alguien te dice, pues no tengo tiempo para esto, es la idea de algo, ¿no? que está ahí, de lo que dispone, ¿no? Luego también el mismo título del libro de Hawkins, que me ha servido bastante, lo de brevísima historia del tiempo. Hombre, si habla de historia del tiempo, pues claro, nos da idea de una sucesión, que se percibe y como un momento distinto, ¿no? Pues no, de historia. Creo que quizá lo mejor como método puede ser ver un poco lo que sentimos nosotros mismos, ¿no? Antes de ver lo que se ha dicho en el tiempo, ya entrar en la teoría de la clase, ¿no? Intentar ver un poco nosotros mismos lo que percibimos. Yo, andarse por aquí, digamos, pasos y tal, y le digo a alguien que cronometre, y a lo mejor pues has tardado tantos segundos, ¿no? ¿Y qué es lo que ha hecho? ¿Qué es lo que hemos hecho ahí? Hemos calculado la duración del movimiento que yo he hecho, y lo ha hecho tomando otras duraciones como patrón, es decir, de tantos segundos, es decir, lo que ha hecho es coger lo que es la división del día, digamos por día, lo que es el giro de la Tierra sobre sí misma, ¿no? Y entonces en base a eso, pues tenemos horas, minutos, segundos, o sea, que con el patrón, la duración patrón hemos ido a calcular otra, ¿no? Y bueno, si hablase de un viaje que yo he hecho, pues, que ha durado pues días, igual estaría tomando un patrón. Si ha durado meses, estaría tomando pues parte de la división del movimiento de la Tierra alrededor del Sol, etc., ¿no? Siempre estamos haciendo mirar una duración de movimiento con otra, ¿no? Entonces ahora un poco, quizá lo que podemos hacer es reducir las cosas a algo más simple. Ahora le quitamos, desaparece aquí todo el universo, aquí no hay ni Big Bang ni nada, aquí lo único que hay soy yo que se mueve, no existe ninguna otra cosa, y claro, yo me muevo, y entonces ahora medir esa duración de mi movimiento, pues entonces ¿con qué se hace? ¿No? Entonces no tienes, digamos, ese patrón externo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer en todo caso? Bueno, yo puedo intentar calcular un poco, pues, más o menos, lo que va durando ese movimiento mío, no sé, quizá decir, bueno, lo que me parece con, digamos, golpes de mi conciencia, que eso dura. Pero claro, eso tiene una dificultad, ¿no? Sin un referente externo, de alguna manera, es un poco difícil medir ese movimiento de mi conciencia, ¿no? En cualquier caso, esas duraciones, tanto de mi desplazamiento como esos movimientos de mi conciencia, de momento, salvo que alguien me diga lo contrario, es un poco todo el tiempo que de momento tenemos, ¿no? Si aquí no existiera otra cosa, ¿no? Si ahora imaginamos que aparece, o sea, que solo sigo estando yo, y aparece, pongamos, un ser de otra dimensión, ¿no? Sobre mí, bueno, de acuerdo, viaja conmigo, eso es una cosa, pero otra cosa es que viaje en mi tiempo, ¿no? ¿Qué es eso? Viaje en la duración de mi movimiento. Bueno, pues la duración del movimiento no es indisolublemente unido a mi movimiento. Una cosa es que viaje en el movimiento mío y otra cosa es que viaje en esa duración, ¿no? Hacia adelante, bueno, no hay tal duración porque no se ha producido. Hacia atrás, entiendo que hacia atrás, desde luego mi movimiento para atrás no se va de ninguna manera, es decir,
Una cosa es que yo me desplace y luego para atrás, aunque saco unas películas así, pero no es que el movimiento vaya para atrás, es que he ido para adelante y ahora voy para atrás. Pero el movimiento que ha pasado, eso queda hecho para siempre, ¿no? Bueno, por tanto, hasta ahora, lo que llevamos visto del tiempo es que es duración de movimiento, que es inseparable de este. Claro, ¿no? Muchas veces viene que ahora tú coges y empiezas, a lo mejor, porque, bueno, es legítimamente un poco para entenderte, empiezas aquí a poner, pongamos, si pones lo que nuestra era, empiezas a poner fechas, que te pones del 125, ¿no? De Constantino, el edicto de ese de Nicea, ¿no? El edicto de Milán. Ah, no, sí. Nicea se concilio. Luego vas dando saltos en el tiempo y te pones aquí, ¿no? Te digo yo, pues, Carlomagno, y las saltas y igual, pues vienes aquí, el comienzo de la guerra aquí, de independencia, bueno, pues, y claro, y dice, bueno, pues el año tal sucedió tal cosa, ¿no? Bueno, en parte sí es así, en parte no, en parte lo que han sucedido son las cosas, o sea, es el año en las cosas, no las cosas en el año, ¿no? Sí. Muchas veces, en parte es cierto, es decir, vamos tomando unos hechos en base a unos patrones, como hemos dicho, que tenemos de paso desde tiempo, no es legítimo emplazar cosas, pero también hay que ver que muchas veces al objetivar puede traicionar, y luego aquí son cosas que han ido, sí, solo sí, unidas al movimiento, y claro, bueno, muchas veces cuando vienes, luego empiezas a decir, bueno, pues el tiempo que si va para acá, que si va para acá, ¿no? Por ejemplo, hay que andar con cuidado de qué estamos, con qué nos estamos manejando. Menciono algo dicho por filósofos sobre el tiempo. No, me parece interesante que Aristóteles, al menos ya en el siglo IV a.C., que en su libro de la física pues habla del tema, y dice, el tiempo es el número, en el sentido de medida, el número del movimiento según lo anterior y lo posterior, ¿no? O sea, sin movimiento entiende que no hay tiempo, ¿no? Solo mediante el ir fluyendo estos acontecimientos, estos estadios individuales del movimiento que dice, concibes un antes y un después, ¿no? Dice que, de alguna manera, que ese tiempo lo puede percibir uno en sí mismo, digamos, en su conciencia, aunque no experimentase el flujo corporal externo, es decir, uno siente que de alguna manera percibe esos golpes de conciencia que he dicho antes, pero el tiempo queda enlazado con el mundo de los cuerpos, ¿no? Y afirma que no se da fuera de nuestro mundo ningún tiempo. Luego ya, Tomás de Aquino, Santo Tomás en la tradición católica, básicamente lo hace suyo, o sea que básicamente esas ideas son las suyas. Como no voy a hacer un tratamiento exhaustivo de esto, porque es introductorio al otro, pues salto, menciono un filósofo español, ¿no? Lamentablemente de muy breve edad, murió a los 38 años, es Jaime Balmes, ¿no? Del comienzo del siglo XIX. Hombre, lo menciono porque él tiene una filosofía fundamental, es interesante, y aparte es en el que sobre todo me he guiado, porque él tiene un comentario sobre esto que claro, comenta Aristóteles y llega a Kant, y bueno, pues me parecía fiable seguir lo que dice, porque claro, en última instancia, claro, yo que no tengo tanto conocimiento de idiomático para leer las fuentes, de las que no pues tienes que guiarte por coger una historia de la filosofía o algo, pero me parecía bien lo que atinado el análisis que le hacía, ¿no? Entonces, Balmes viene a estar en esa línea, dice que el tiempo no subsiste por sí mismo y que es absurdo concebir una duración de algo, en este caso el tiempo, que no se apoye en otra cosa que dure, ¿no? Perspectiva diferente es la de Kant, que sería anterior, ¿no? 1724 1804. Entonces Kant lo que dice es una posición ya extrema, que bueno, conviene mencionarla, pero tenemos puntos de discusión. Es lo que dice que el tiempo que es una a priori de la sensibilidad interna, una forma a priori de la sensibilidad interna. Él entiende que las ideas
de tiempo y espacio son a priori, piensa que no son empíricas, es decir, que no las sacamos tanto de la experiencia particular que vamos haciendo, porque según su concepción, entonces no fundarían ciencia. Según él, solo podríamos afirmar, bueno, sobre un hecho puntual que percibes en cada momento, que no puedes hacer ciencia desde ahí. Lo entiende como una a priori, es decir, una forma interior por medio de la cual los sucesos nos aparecen como sucesivos. En base a ello, intento entender en parte terminología, que es compleja, pero bueno, yo lo que creo que tanto en ese caso como en de otros, como todavía sobre la mente humana, pues en psicología, pues todavía se sabe relativamente poco, es decir, para la idea de hoy, es decir, eso de que es una forma a priori, pues hay que tener en cuenta que no nace uno ya más ahí con las estructuras, ¿no?, que tiene de adulto, es decir, la mente pues sabemos que es algo que se va haciendo, es decir, con eso que va experimentando el mundo interno y el externo, se va haciendo la conciencia, ¿no? Entonces, esto sería discutible, pero bueno, nos vale ahí como marco para poner todo, ¿no? Que si hay diferentes tiempos, hombre, es una cuestión de interés, que bueno, que Aristóteles ya se la plantea. Lo único que él le da una solución negativa, que haya diversos tiempos. Él dice que, bueno, cierto, que hay diversos movimientos, pero tiempo no ven que haya más que uno. O sea, a diferencia de, bueno, lo vemos un poco con Einstein, ¿no?, la teoría de la relatividad, él entiende que ahí no hay más que un tiempo. Es decir, hay un movimiento base, o sea, hay un movimiento base que es el que proporciona el tiempo patrón con el que, digamos, se van a medir los distintos movimientos, los distintos tiempos, ¿no? O sea, la cronología aristotélica, claro, lo que hay, ¿no?, son toda una serie de círculos concéntricos, ¿no?, son las 56 esferas que hay, ¿no?, es decir, bueno, pues el centro, un poco la Tierra que está inmóvil, y luego va habiendo sucesivas esferas, o sea, hasta la 56, ¿no? Y esta es la que corresponde al cielo, digamos, a las estrellas fijas, ¿no? Entonces el cielo, digamos, exterior, ¿no? Y entonces aquí esto está movido por el motor inmóvil que lo mueve, y bueno, se va transmitiendo el movimiento a los demás, pero lo que dice que es con base a ese movimiento patrón, con base a ese único tiempo con el que se miden los demás. O sea, él no ve que haya diferentes tiempos, ¿no? Respecto al tema de la eternidad, hombre, es interesante ver que para Aristóteles el movimiento ha existido siempre, ¿no?, y se renueva perpetuamente. O sea, no ve, digamos, un instante puntual de comienzo del movimiento. El mundo es eterno. Esto en la Edad Media cristiana tiene oposición, pues parece que se opone al dogma de la creación, y por ejemplo San Buenaventura se opone al tema, ¿no? Santo Tomás y otros, reconociendo que la creación es, digamos, en el tiempo, pero lo concilian con la posibilidad teórica de que sea desde la eternidad, ¿no?, ad eterno, ¿no? Bueno, entonces, una vez que hemos visto esto, y lo que hemos un poco percibido nosotros, vemos un poco sobre las teorías de la relatividad, ¿no? Pero un poco, sí, aunque introduce, ya tenemos esta idea, para poco ir discerniendo, vamos a intentar ver si, bueno, por una parte, aporta novedades. Ahora, que da la impresión, en parte, de que sigue jugando un poco Einstein con momentos con la idea de tiempo absoluto, ¿no? Bueno, conocía la teoría de Maxwell de que las ondas luminosas o las de radio viajaban con una velocidad fija. Esto era difícil de conciliar con la teoría de Newton, porque claro, si no hay un patrón absoluto de reposo, pues no puede haber un acuerdo universal sobre la velocidad de un objeto, ¿no? Hay un ejemplo, nos viene bien porque así nos sirve también de introducción para el tema de la teoría de la relatividad, porque claro, muchas veces lo explicas
palabras pues sí se entienden, pero lo importante no es tanto pues entender las palabras, pero no te queden claras, intentar espacializarlo, ¿no? Intentar, sobre todo si lo explicas a la gente por ahí, intentar vivenciar esto más de lo que es, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, un tren, ¿no? Tenemos que aquí pues, un vagón de tren, ¿no? Y bueno, pues ahí está el andén y está el espectador, ¿no? Claro, yo voy para allá y bueno, pues tenemos aquí en el vagón otro espectador y yo le voy tirando un dardo o una diana. Entonces este que está aquí pues tira, digamos, a 10 kilómetros por hora. Pero claro, el que está en el andén, a 5 kilómetros por hora, para ir, claro, pues tiene buena vista, ¿no? Y distinguirá, a ver que el movimiento del tren, del dardo, con lo cual será 110, ¿no? Lo que va es lo que percibirá del dardo, ¿no? Y entonces, vamos a ver, ya tenemos eso. Entonces vamos a ver ahora desde ahí la relatividad especial, ¿no? Que es de Einstein, ¿no? En el 1905, que tiene un postulado fundamental. El postulado fundamental es que las leyes de la ciencia se deben cumplir para todos los observadores en movimiento libre, independientemente de la velocidad a que se muevan, ¿no? Entonces, bueno, esto aplicado a, como he dicho, las ondas electromagnéticas, por tanto, cualquier observador en ese movimiento libre puede medir el mismo valor de la luz, independientemente de la velocidad con la que se aproxime ese eje de fondo luminoso. Y esto, bueno, de alguna manera, pues influye sobre nuestro concepto de tiempo, ¿no? Vamos a ver por qué, ¿no? Ahora volvemos un poco a nuestro ejemplo del tren. Vamos a ver qué pasa. Para que se note mejor, lo dejamos más hacia allá, más distancia del andén, ¿no? Y entonces, ahora, imaginamos un foco luminoso que viene de allá, que va a venir perpendicular al andén y al tren, ¿no? Un foco, una luz potente, ¿no? Entonces, pues bueno, nos encontramos que el observador que mucho que estaba aquí, el que está ahí, pues resulta que van a medir la misma velocidad de la luz, ¿no? Entonces, ya hemos dicho había medido la misma velocidad del dardo. Entonces, claro, esto es este tipo de cosas que, si bien muchas veces el objetivar las cosas tiene sus problemas, porque dice el tiempo, muchas veces es en las fórmulas, es cosas que no puedes percibir, ¿no? Mismo, tenemos que limitar. Entonces, claro, él, la conclusión que saca, digo, yo no he leído en original a Einstein, ¿no? Pero Hawking y otros libros de lo que dice, pues la conclusión un poco para que lleguen, vamos, los dos. La misma velocidad de la luz, vamos esta, ¿no? Entonces, el espacio que vamos a ver que han percibido uno y otro es diferente, pues a la misma velocidad de la luz. Pero la distancia es diferente, ¿no? Entonces, bueno, la única forma de que esto se cumpla es que el tiempo también sea diferente. Porque si no fuera el tiempo diferente, no saldría esto distinto. Estas dos cosas, esto igual y esto igual, pues no podría salir diferente. Entonces, la conclusión a la que llega es que el tiempo no pasa igual para uno y otro observador, es decir, que esa diferencia aquí de tiempo, puesto que viene la misma velocidad de la luz, esa diferencia de tiempo no es poca luz, sino que es imputable a los observadores, ¿no? Por tanto, se pone fin a la concepción de un tiempo absoluto, un poco como hemos mencionado. Hombre, tengo dificultad, yo aquí con alguna expresión, por ejemplo, hablando Hawking, saca como conclusión, entonces debemos aceptar que el tiempo no está completamente separado del espacio ni es independiente de este, sino que se combina con ese espacio para formar una entidad llamada espacio-tiempo. Quizás con lo de espacio-tiempo tengo yo un poco de dificultad. Yo creo que más bien, por lo que hemos estado hablando, tenía que ser más bien espacio-movimiento, ¿no? Como he dicho yo que, como está hablando Aristóteles, lo que he visto yo, que va unido el tiempo con el movimiento. O sea, más bien debería hablar de espacio-movimiento y como consecuencia en todo caso espacio-tiempo. Hemos visto la teoría
de la relatividad especial. Pero ahora viene el complemento con la teoría de la relatividad general, que es de 1915, y aquí se predice que el tiempo debería ralentizarse en presencia de cuerpos con gran masa, ¿no? O sea, él aquí tiene un principio de equivalencia, que es un papel como el postulado fundamental, ¿no?, de otra teoría. Entonces lo que viene, que va a sacar cosas, entonces lo que viene a decir que en regiones lo suficientemente pequeñas del espacio, que no podemos decir si estamos en reposo en un campo gravitatorio o uniformemente acelerados en el espacio, ¿no? Es un poco lo que hemos visto, ¿no? Que te dice, bueno, usted imagina que tienes como un ascensor, ¿no?, y que va flotando el que está aquí, ¿no? Y de repente lo aceleramos grandemente y como que se nota una fuerza que se va contra el fondo, ¿no? Entonces lo que hace ahora es lo que habíamos dicho antes de que del postulado fundamental, ¿no?, de que las leyes de la física se cumplían para los observadores, el movimiento libre y por tanto lo de la velocidad de la luz. Ahora lo que hace es extenderlo de manera que, ahora lo que acaba diciendo es que el tiempo transcurre desigualmente para observadores en distinto campo gravitatorio. Ahora digamos diferente paso del tiempo según el campo gravitatorio. Comprobación experimental de esto, pues bueno, ya desde 1962 ya se hizo poniendo relojes muy precisos durante una torre debajo y bueno, se percibía una diferencia. Que bueno, que es mínima si se quiere, porque se calcula que estando a lo mejor uno que estuviera en la superficie de la Tierra, en otra del Sol, que bueno, lo que se ganaría sería un minuto, ¿no? O sea, es un efecto mínimo, pero tiene importancia práctica, ¿no? Por ejemplo, con el tema del GPS, ¿no? Pues, con el tema del GPS, ¿no?, que es el One Positioning System, ¿no? Entonces, tanto para navegación aérea, marítima y terrestre, entonces ahí lo que va funcionando es con, bueno, pues con un satélite que te va emitiendo, lo sabía eso mucho mejor que yo, te va emitiendo una señal y bueno, pues hay un reloj de alta precisión, ¿no?, que va arriba en el satélite y entonces, bueno, te va emitiendo una señal con intervalos, ¿no? Entonces, bueno, el observador digamos, de la Tierra pues lo capta y entonces, bueno, pues por el tiempo que ha tardado la señal, ve la diferencia a la que está el satélite a la distancia. Entonces, con varios satélites y con cálculos sencillos geométricos, pues se saca la posición que está en la Tierra. Pero claro, tenemos que, alrededor del satélite, por una parte, como aquí está alrededor de la Tierra, y luego por eso la gravedad allí es menos intensa, el tiempo va diferente, de tal manera que se adelantan, o sea, el tiempo transcurre más despacio, entonces aquí, entonces se calcula que adelantan unos 40.000 nanosegundos al día. O sea, sabemos que es una millonésima de segundo, ¿no? Y claro, esto es mucho, porque se necesita una precisión de unos 10 nanosegundos, de los 40.000 que hemos dicho, para hacer un cálculo preciso. Ahora bien, entonces, ya con las correcciones que aporta la teoría de la relatividad, se puede hacer un cálculo de manera que, bueno, con unos pocos metros se acierte la posición de alguien, ¿no? Todo esto dicho, pues afecta a nuestros relojes biológicos. Si podemos dos gemelos un cierto tiempo, ¿no?, prolongado, uno alto y una montaña alta y otro bajo, se vienen afectados por ello, la diferencia de edad sería reducida. Mayormente se afectaría en esto que se llama la paradoja de los gemelos, que es que tenemos a uno, pongamos en la Tierra, mandamos al otro a un viaje por ahí casi a la velocidad de la luz, ¿no? Entonces, bueno, pues el que regresa, bueno, está bastante apreciablemente menos viejo, ¿no? Entonces es, ya digo, que es una paradoja de los gemelos. Entonces, resumiendo, según esta teoría de la relatividad especial, va quedando claro que espacio y tiempo son magnitudes dinámicas, es decir, cuando un cuerpo se mueve, una fuerza actúa, pues afecta al espacio-tiempo y a la vez esa estructura, o sea, curva el espacio-tiempo,
y esa estructura a su vez va a afectar la manera en que los cuerpos se mueven y actúan las cuerdas. Esto afecta a la noción de simultaneidad. La noción de simultaneidad es que bueno, pues, dos acontecimientos ocurren a la vez, pero ahora con esto solo eso va a ser posible decir que algo es simultáneo, pues es en el mismo lugar y en la misma situación de movimiento, porque si te tengo por ejemplo a ti, y vamos a suponer que bueno, para que veamos esto, tenemos un satélite o un avión que pasa alto y tal, bueno, pues cada vez nos emite una luz, en un momento le decimos, digo, bueno, sí, es que es a la vez, ¿no? Pero para un observador, pongamos que esté en la Luna, en distinta situación en el movimiento, lo que nos parece simultáneo no tiene por qué parecerle a él, ¿no? O sea, la noción de simultaneidad se ve afectada, o sea, observadores que se muevan de forma distinta van a diferir respecto a que los sucesos sean simultáneos. Esto vemos un poco que cada persona tiene su propio tiempo, ¿no? Aunque en menor grado, pues este alto en Avilés, el tiempo no va exactamente igual que el que esté en el Mar Muerto, ¿no? Consideraciones. Bueno, yo creo que en parte, con estas teorías de la relatividad, en parte, se vuelve un poco a la idea aristotélica de bueno, el tiempo como condicionado por el movimiento. No es exactamente formularlo igual, pero bueno, yo creo que si bien, ya he dicho, con Einstein se avanza, en momentos sí parece que esté hablando con la mentalidad anterior, el tiempo como absoluto. Por ejemplo, le digo, cuando habla de deformación de espacio-tiempo, una probabilidad de deformación de espacio y movimiento, ¿no? Y como consecuencia del tiempo. Yo, bueno, es una cosa que he trabajado intensamente, pero a mí me da la impresión de que hubiese avanzado aún más Einstein si él más bien hubiera trabajado con la concepción aristotélica inicialmente del tiempo como condicionado por el movimiento, ¿no? Como característica del movimiento, ¿no? Yo para mí, bueno, pienso que el tiempo es la duración, lo que veo del movimiento. Quizá no sea un disparate, hombre, si se piensa a lo mejor hacia adelante, porque no es posible, bueno, pues igual que estamos viendo esto, pues a lo mejor no es quizá una tontería si por pensar, o sea, tú coges y dices, bueno, un poco de duración del movimiento, porque a lo mejor esto nos va a permitir algo más dinámico, ¿no? O sea, hace un poco que muchas veces cuando el tiempo, lo que hacemos al hablar del tiempo es de alguna manera poner esa duración del movimiento que va unido solo al movimiento, es inseparable, nosotros lo consideramos, quizá por ahí surge un mayor dinamismo, ¿no? Hombre, lo que a mí me llama la atención es el preguntar, la pregunta es si de alguna manera, pues con Einstein, porque si vemos que el movimiento está condicionando el tiempo, o sea, que el tiempo no es absoluto, claro, pues yo me cuesta un poco entender por qué en su época, incluso hoy, ¿no? A pesar de las teorías de la relatividad, en el hablar común de la gente inglesa, se sigue trabajando para ver el tiempo absoluto, ¿no? Me cuesta entender un poco por qué eso, ¿no? Yo lo que creo es que mientras que la ciencia siempre suele ir hacia adelante, es decir, bueno, que hay momentos de parón, una teoría que todo el tiempo se tiene como vigente, que bueno, se acaba abandonando, pero raramente yo veo que las concepciones científicas se van para atrás, o si es así, es realmente. En cambio, en lo que pueden ser concepciones filosóficas o como visiones, yo creo que sí se da con más frecuencia en ocasiones a retroceder, ¿no? Y bueno, yo creo que el fundamento que le veo para esto es que yo creo que hay una dimensión un poco tanto en la persona, en las sociedades, muchas veces, desde el comienzo de la humanidad, muchas veces de confundir la realidad con las propias ideas, ¿no? Más que ver que la cabeza de uno gira en el mundo, como hacer girar el mundo alrededor de la cabeza, ¿no? Hay una capacidad muy grande de querer manipular las cosas, ¿no? Hay que ver que todas las personas y los científicos incluidos
nacen en culturas que, bueno, que está claro que pueden condicionar, ¿no? Por ejemplo, me llama la atención hace algunos años científicos de la India que decían que es que los científicos occidentales que estaban condicionados por, digamos, su visión judeocristiana de tiempo como origen lineal, y que, bueno, pues que ellos veían más bien que, bueno, pues que no estaba tan claro lo de un origen puntual, sino que era un poco la idea de siempre, con un eterno retorno y tal, ¿no? Y en ocasiones hay que ver que aunque se ha descubierto algo nuevo científicamente, parece como que se sigue funcionando con la concepción antigua, ¿no? Por ejemplo, muchas veces el tema de la Tierra, de girar alrededor del Sol, ¿no? Bueno, está claro para nosotros es que no es que salga, digamos, del Sol, no es el que va saliendo y que se va moviendo, es la Tierra con su movimiento, ¿no? El movimiento mío, estoy en la Tierra, lo que voy haciendo que voy descubriendo el Sol, ¿no? Y luego, pues, lo que sigue se va ocultando, ¿no? Sin embargo, en el hablar corriente de siempre, se está hablando como de salida del Sol, efectos prácticos, pues sigue con la concepción antigua, como si el Sol sale y como que se oculta. Hombre, no es importante a efectos del hombre científico y tal, pero bueno, lo que está claro es que a la gente corriente, en cierta medida, sí le está condicionando, porque de nada sirve que teóricamente conozca la humanidad una cosa, si vivencialmente eso sigues trabajando con el antiguo, ¿no? Y yo creo que, hombre, lo que se trata un poco con todo esto de la astronomía y de la ciencia es que, bueno, que la gente sobre todo vea dónde está realmente, ¿no? Es una humanidad que va a necesitar, ¿no? Pues, salir de esta lucha, entonces que se ponga sobre la ciencia, sobre la enseñanza. Siempre se ha dicho que hay que tener los pies en la tierra, ¿no? Sinónimo de sensatez frente al umbral, ¿no? La cuestión es ver, bueno, saber dónde está la tierra y ya dónde tenemos los pies, ¿no? Bien, ya con esto entro en lo de las teorías sobre los viajes en el tiempo. Aquí estaría primero el tema de viajar hacia el futuro. Bueno, ya hemos hablado del tema de la paradoja de los gemelos, es decir, que fuera posible viajar a velocidades próximas a la velocidad de la luz. Bueno, pues hemos dicho que regresara ha pasado menos tiempo. Bueno, en realidad propiamente dicho no es que haya viajado en el tiempo como tal, lo que ha retardado es su futuro biológico. El futuro biológico es envejecer, pues algún viaje por ahí, a velocidad próxima a la de la luz, regreso, soy menos viejo, bueno, pues lo que sea, el futuro biológico lo he retrasado, pero propiamente dicho, en el tiempo no he viajado, ¿no? De todas maneras, otra cuestión es si se podría construir una máquina que sin salir de la Tierra nos pudiese acelerar a la velocidad de la luz y fuera posible esto mismo, ¿no? Esto un poco como viajar al futuro, más o menos creo que está claro. Viajar hacia el pasado. Bueno, en 1949, Kurt Gödel, este es un matemático que se hizo conocido por su idea de que es imposible demostrar todas las aceleraciones verdaderas, incluso bueno, en un terreno que parece muy claro como es el de la aritmética, ¿no? Entonces, su idea del espacio-tiempo es que el universo está girando, ¿no? Respecto a ciertos puntos, como sería pues una peonza, ¿no? Entonces, según él, consecuencia de esto es que si se fuera posible viajar a gran velocidad lejos de la Tierra, que sería posible, en teoría, regresar antes de haberla abandonado. Está ahí. El problema es que nuestro universo no está girando y, por otra parte, él no tiene en cuenta la expansión del universo, ¿no? Otros científicos han encontrado otros espacio-tiempo permitidos por la relatividad general que permitirían volver al pasado. Pero, claro, aquí lo que sabemos de las observaciones del fondo de microondas y la abundancia de elementos ligeros, pues parece indicar que nuestro universo primitivo no tenía el tipo de curvatura precisa para ese viaje del tiempo. Yo no soy físico, esto lo explico y bueno, que se para me podrá corregir. Pero como
el fondo de microondas, yo lo que entiendo, bueno, ya sabéis, se sabe todo el tema del fondo de microondas, que en un momento dado, pues, pues se percibió que había un punto de fondo, ¿no? Que era homogéneo en cualquier dirección del espacio que se mirara, ¿no? Y que esto era similar a la radiación que emitiría un cuerpo muy frío, ¿no? Extremadamente frío, y entonces, no sé si son menos 270 grados, no recuerdo ahora bien. Entonces, pues bueno, esto era porque se veía un residuo de ese universo frío primitivo. Pero entonces, bueno, pues eso que es homogéneo por todos lados, pues que no hay esa curvatura que se precisa, que ahora vemos que es un poco la de Sila elemental, ¿no? Y luego también el tema de los elementos ligeros, ¿no? Es decir, aún hoy en el universo lo que predomina ahí, pues al 90% de lo que llamamos, podemos considerar materia visible, son átomos de hidrógeno y bueno, 10% de helio, y bueno, elementos más pesados con mucha menor proporción. Esto al comienzo del universo, más todavía, entonces igualmente no se ve que tenga la curvatura precisa, porque con más elementos pesados, entonces pues bueno, la materia tendría más masa, y bueno, que haya un campo gravitatorio más intenso, entonces bueno, no se ve que eso sea así. Por tanto, en principio, si el universo no tenía inicialmente ese tipo de curvatura precisa, mucho la densidad mental, parte que la tenga hoy, si podemos a posteriori deformar esas regiones del espacio y el tiempo locales, ¿no? De forma que permita viajar en el tiempo. También hay que tener presente, porque de la necesidad de ello en todo caso, en el tiempo, es que romper la barrera de la velocidad de la luz es muy problemático, ¿no? Porque la potencia necesaria, o sea, según la teoría de la relatividad, la potencia necesaria para acelerar la nave va aumentando según la velocidad se acerca a la de la luz. Entonces, las experiencias que hay con aceleradores de partículas elementales pues van en ese sentido, ¿no? Es decir, que bueno, lo más que se llega es acelerar el 99% de la velocidad de la luz, o sea que eso hace en todo caso más necesaria esa curvatura del espacio. Entonces, tenemos el tema de los agujeros de gusano, que sería un poco la forma de superar ese problema, formar ese espacio-tiempo. Esta es terminología de agujero de gusano, que pertenece al físico John Wheeler. Y entonces, ¿en qué consiste? Son bueno, como unos túneles de espacio-tiempo, ¿no? Que permitirían un poco aportar, ¿no? Es decir, un poco la curvatura necesaria, pues, unos túneles, ¿no? Que permitirían un poco hacer ese acortamiento, ¿no? Como si subes pues, en una montaña, pues en vez de hacer así, que tengas un túnel que puedas atravesar, ¿no? A mediados de los 80 del siglo pasado, hubo científicos que quizá pensaron que quizás se podría atravesar por estos agujeros de gusano, pero agujeros de gusano no ligados a agujeros negros, porque bueno, había hablado también de agujeros de gusano con relación a los agujeros negros, lo que presenta las complejidades, porque cada vez que hay un agujero negro, pues el efecto que haga eso sobre la nave es incalculable, y luego además necesitarías otro agujero negro de salida por otro lado, ¿no? Y con las distancias que hay entre galaxias, pues es muy difícil, ¿no? Los agujeros negros están entre galaxias, o sea, presentan las complejidades. Entonces, estos hablan de agujeros de gusano no ligados a agujeros negros, siempre que sea posible su existencia. Entonces, Kip Thorne, ¿no? Y su equipo de colaboradores, bueno, como en principio posible estos agujeros de gusano, que bueno, tenían que tener ciertas condiciones, tenían que estar según el camino de regreso, deberían poder ser atravesados en un tiempo corto, desde el punto de vista del viajante como del observador. Los efectos de radiación deberían
ser mínimos, por el tema que hay una radiación cósmica sobre los que viajeron, y tenía que poderse construir con materiales adecuados. Este tema de los materiales es importante, ¿no? Porque hay que evitar que esos, digamos, viajeros sean aplastados en ese viaje en el agujero de gusano. Es decir, la presión interior del túnel, como calculan, sería enorme y sería preciso contrarrestarla. Entonces haría falta un material que tuviera una tensión comparable hacia afuera a la presión que hay en una estrella de electrones. O sea, una tensión mayor que la densidad total de masa, energía del agujero. Y eso, ¿no? Con la tecnología actual sería imposible, ¿no? Entonces, bueno, surgió la idea de los agujeros de gusano con boca móvil. Es decir, aquí entonces la idea sería, decir, bueno, pues tenemos un agujero de gusano con salida, solo que digamos, esta es una boca que se puede desplazar. Vamos para allá, ¿no? Entonces, bueno, inicialmente, pues bueno, si pones un reloj que esté aquí, hacemos boca de entrada, esto para allá, inmediatamente dentro y otro fuera, ¿no? Marcaría más o menos, pues la mayoría la misma hora. Entonces aquí pones otro, esto afuera, otro dentro, y esto, claro, el agujero este es móvil, ¿no? Entonces, claro, va marcando, se va distanciando en la hora, y va marcando con relación a este, ¿no? Va marcando bastante menos, ¿no? De tal manera que, bueno, que si luego ya se quiera volver aquí, ya se quedarían para siempre con una distinta. Esa es la idea, ¿no? Es decir, que se había hecho como una máquina de tiempo. Para obtener un efecto significativo, claro, esta boca móvil se tiene que mover durante un cierto tiempo, un tiempo eso, una velocidad del 99% respecto a la luz. Eso habría que dejarlo. Hombre, hay una cosa aquí que sí me parece interesante, y es que si esta boca móvil se va retrasando en el tiempo con respecto a una fija, la conclusión que ellos sacan es que en todo caso, puestos a viajar hacia atrás en el tiempo, que no se podría viajar más atrás en el tiempo del momento en que se ha constituido, digamos, este túnel. Así empezado con esto, aquí, ¿no? Este agujero de gusano que se empezó a alargar, es aquí, que puestos a viajar hacia atrás en el tiempo, si es posible, no sería más allá del momento en que esto se ha constituido. Esto, claro, bueno, tiene importancia por el tema de, vamos, la idea, pues, para las cosas de ciencia ficción, ¿no? En el sentido de viajar hacia atrás en el tiempo y cambiar tu propio pasado y eso, ¿no? Pero, la verdad, bueno, cuando menos con esta teoría, ya digo que solo, es decir, si aquí tienes todo un tiempo, una serie de acontecimientos en la historia que vienen por aquí, pues solo a partir de este momento se volvería para atrás. Entonces, con esto explicarían por qué no han venido viajeros del cielo y han evitado, pues, grandes cosas como la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Como genocidios importantes que han evitado. Y bueno, pues se entiende un poco con el tema del espacio ocupado, pero en cualquier caso, con esto sigue siendo posible. Sí, solo sí puedes hacer una deformación suficiente del espacio-tiempo, como he dicho, de la silla de montar. Ahora, lo que ocurre es que la materia ordinaria tiene una densidad positiva de energía y eso, la curvatura que proporciona es, bueno, en todo caso como una esfera, y que se precisa densidad de energía negativa para esa curvatura de silla de montar. Ahora bien, las leyes clásicas no permiten esa densidad de energía negativa. Bueno, hay quien dice que en todo caso, pero las leyes cuánticas, que están basadas en el principio de incertidumbre, sí que lo permitirían, ¿no? Hombre, respecto al principio de incertidumbre, un pequeño apunte, claro, la mayoría pues se lo sabe de sobra, pero es que muchas veces, yo cuando voy a hablar de cosas de historia, de filosofía y tal, claro, gente que no está
metido más en el mundo experimental, la forma que he hablado de ello, muchas veces, la gente que hace cosas de filosofía, se con esto lo critique, pero falta un poco más de conocimiento del mundo experimental. Me ha ayudado que, aunque luego están estas cosas, pero el bachillerato de ciencias, ¿no? Parece que para la cosa empírica voy un poco, tengo una mentalidad. Claro, al hablar de esto del principio de indeterminación, el principio de incertidumbre, lo que voy a hablar es un poco como que si la materia, ¿no? Digamos a niveles cuánticos, como si es indeterminada, como si todo estuviese un poco en el aire, pero lo que se refiere no es tanto a la materia esa en sí, sino a cómo la percibimos nosotros. Es decir, el tema aquí con el principio de Heisenberg, principio de incertidumbre, es que claro, a la hora de ver sobre una partícula, ¿no? Es decir, claro, tú intentas para detectar su posición, detectar la posición y, bueno, y la velocidad que va a llevar, pero claro, digamos que tú enfocas una de luz, ¿no? Entonces claro, lo mínimo de luz que tú puedes enfocar es un cuanto, ¿no? Y entonces, bueno, pues para determinar eso tiene que tener una cierta frecuencia de esa luz. Entonces, con estas partículas, no es lo mismo si está esta habitación a oscuras y se enciende para determinar dónde yo estoy, pues bueno, tiene una entidad, mi cuerpo que no se ve alterada, ¿no? Digamos, por esta luz, pero en una partícula tan pequeñísimas, claro, esa luz incide de manera a que determinar la posición, tienes que llevar una cierta frecuencia que, bueno, actúa sobre la partícula. Entonces, bueno, eso te impide, te dificulta mucho hacer un cálculo, ¿no? De la velocidad, ¿no? Esa es la cuestión, ¿no? Bueno, Hawking resume que cree que sí, que se puede formar espacio-tiempo. Y bueno, se puede mencionar también una idea de Feynman, la concepción de las múltiples historias. Lo que él dice es aplicado, o sea, lo que viene a decir es que aplicado a partícula, antipartícula, es decir, que bueno, pues si tienes aquí un momento, pongamos A, que es creada a la vez, pongamos una partícula y una antipartícula, ¿no? En un momento dado, pues aquí, bueno, pues, se aniquilan, ¿no? Pues aquí se aniquilan, ¿no? Dice él que eso es equivalente de considerar como en un momento dado es una partícula hacia allá y que luego, pues bueno, digamos que viene aquí con una partícula negativa, sería como viajando hacia atrás en el tiempo. Creo que mencionarlo, pero que no es necesario acudir a eso. Yo creo que simplemente es algo que, bueno, en todo caso, con una partícula es inestable y, bueno, pues en un momento dado pues, desaparece. Pero seguimos igual. Eso de viajar en el tiempo, no sé, me queda un poco artificioso, ¿no? esta teoría, ¿no? Pese a todas estas posibilidades teóricas y tal que hemos mencionado, con todo, hay razones, yo creo que lógicas, para esto de viajar hacia el pasado, ¿no? Que es el principio de causalidad, ¿no? La causalidad es un fundamento de la física, ¿no? Es decir, que el pasado afecta al futuro, pero no al revés, ¿no? O sea, la causa siempre precede al efecto, ¿no? Ya hemos dicho que, bueno, pues, nos planteaba pues, el tema de por qué no, si se pudiera viajar hacia atrás en el tiempo, porque no se habían cambiado ciertas cosas que no representan en la historia. Hombre, con esto que he mencionado de los agujeros de gusano con boca móvil, bueno, por lo menos se acota la cosa. Es decir, en todo caso, ya hemos dicho que si viajar hacia atrás, solo sería a partir del momento en que se ha creado ese agujero, con lo cual, no teníamos explicación porque nadie ha venido y ha evitado pues, estas barbaridades de que si las guerras mundiales y tal. Es decir, una explicación sería que, bueno, pues es que cuando han descubierto a partir de cierto momento, pues ya para acá no se podía venir. Pero desde el punto de vista lógico seguimos, digamos, con cosas de difícil solución.
evolución, porque entonces, si eso es así, es decir, si nosotros lo que tenemos es que suponer que a partir de cierto momento en la historia humana, aquí pues sí se crean esas máquinas que se pueden viajar en el tiempo, entonces en teoría, de aquí sí se puede cambiar el pasado, ¿no? Bueno, entonces tendríamos que ir para lo que sigue, pues no sé, o deducir que ahí la humanidad todo va a ser tan perfecto, que no va a haber cosas graves como las que ha habido hasta ahora, pues que haría ser, si no, cosas un poco absurdas, salvo eso que tienes que pensar, que siempre que alguien se le ocurre que pase una cosa grave, vamos a mandar con un comando ahí a evitar que eso pase, entonces el otro hace contracomando que lo evita, son cosas un poco, es decir, el hecho práctico es que lo que ocurre, lo que se da, pues no sé, no hay forma de mover ese movimiento hacia atrás, ¿no? Además yo creo que es un poco estructural, ¿no? Hay cosas, por ejemplo, con lo que se llama el enfoque de las historias coherentes, que dice, bueno, que el espacio-tiempo tuviese la deformación necesaria para viajar hacia atrás, lo que se mira no podía contradecir, o sea, tenía que tener una solución coherente, es decir, no podía, viajando hacia atrás, hacer algo que fuese contra esa trayectoria que ha tenido hasta ahora. No podía volver hacia atrás y suicidarme, en fin, ¿no? De alguna manera esto entiendo que es como decir, bueno, si puedes viajar hacia atrás, en todo caso, para una especie de espectador que veas, pero que no puedes cambiar nada, ¿no? Y bueno, pues finalmente lo menciona Hawking propone, él lo llama conjetura de protección de la cronología. Entonces, un poco con sus términos, es que las leyes de la física conspiran para evitar que cuerpos macroscópicos lleven información hacia el pasado. Bueno, que si bien no está demostrado, tienen razones a favor, y sería que al deformar el espacio-tiempo lo suficiente para viajar hacia el pasado, pues los cálculos demuestran que esa deformación puede ser contrarrestada por los efectos mecánico-cuánticos. Bueno, pues están dicho un poco de teorías. Pues en todo caso veo que en el campo práctico, todo esto de viajar hacia atrás en el tiempo tal, yo lo único que veo es si se puede actuar sobre el retardar, ¿no? En todo caso, pues a los viajes espaciales, lo que es el envejecimiento humano, ¿no? En todo caso, es decir, viajar a la velocidad de la luz, pues bueno, pues es muy difícil, ya veremos, pero bueno, quizá lo que sí cabe en esas naves tal es trabajar con formas de generar campos gravitatorios más intensos, aunque sean momentos de cierto periodo de tiempo, que retarde ese envejecimiento de los que viajan, ¿no? Y hombre, cosa en todo caso, yo creo que graciosa, yo creo que si es, bueno, pues si es cierto un poco, tomando en serio Einstein con esto de que el campo gravitatorio afecta, ¿no? O sea, tanto sometido a un campo más intenso, el tiempo pasa más despacio, ¿no? Hombre, yo creo que todo, según eso, o sea, sería una tontería, aquí físico me contradiga, pero claro, si yo cojo y digamos todos los días, moderadamente, para no romperte las costillas, pero como antes te dedicas a trabajar con peso, pues hombre, digo yo que el campo gravitatorio más intenso sí que está creando, hombre, algo en alguna proporción, ¿no? Pero hombre, a lo mejor un par de meses, ¿no? Pues ganamos, ¿no? Nada más, o sea, ya, eso ya está. Y bueno, pues, como aquí hay gente que sabe mucho más que yo, pues preguntas que haya, las contesten y ya está. Quería comentarte una cosa, ya que has metido la nariz mucho en este tipo de cosas, para decir lo que dices hoy, ¿no? Para decir lo que has dicho, todo lo que has relatado. Yo, la palabra tiempo es una palabra que no me ha pasado nunca, porque no creo que decimos nada. Y mi pregunta concreta, ¿has encontrado en alguna de las muchas cosas que hayas tenido que consultar, leer, lo que sea, a alguien que haya intentado buscar una definición más sensata de eso? Pregunto. Yo, hombre, ya, nos habíamos hablado, o sea, yo tengo un poco de Aristóteles. Hombre, ya, bueno, vamos a ver, distingamos. Evidentemente, en aquella época, el conocimiento que tienen de
científico como tal, está en plantillas, y bueno, acaban de salir, como que dice, de los mitos, sensación del universo. Hombre, lo que yo sí salvo en él, con todas las cosas en que ocurra, tú mismo mencionaste sobre las cosas del universo, sobre los elementos y tal, eso habrá más que yo, pero lo que yo sí salvo en él es, por una parte, el mayor aterrizamiento en la realidad, por relación a Platón y con los verdaderos en uno de las ideas, ¿no? Porque hay un realismo ahí que es importante en él y que va a influir posteriormente. Pero también lo que yo veo bien en él es ese ponerse a decir, bueno, empezar a analizar y empezar a ver todos los puntos y tal, porque yo creo que muchas veces lo que está pasando hoy es que se gana en técnica, pero muchas veces la gente da la impresión de perder capacidad curativa. Tenemos que darnos cuenta, aunque bueno, en general todo lo que es memoria está desprestigiado, pero sobre todo pues, bueno, por el procedimiento que entendamos de memorieta, de hacerte aprender las cosas, pero venga, no sé. Es que no me estoy refiriendo. Ya, pero te entiendo. Pero lo que yo sí salgo un poco, digamos, en Aristóteles, es todo ese ver, digamos, los distintos puntos posibles y tal. Entonces, hay cosas de él que tienen poco sentido visto desde hoy, hay cosas que sí valen. Yo fundamentalmente, si tuviera que decir el tiempo, entre preguntas, con lo que saco, lo más atinado es de lo que nos den. Es que hay cosas que dices, vamos a ver. Es que a nadie se le ha ocurrido otra forma de definir eso que han dado en llamar agujeros de gusano, que parece una definición absolutamente estúpida. No hay otra manera de definir esa idea. Es que me parece tan pobre que no es posible que teniendo unos idiomas ricos, digamos, tonterías como esa. Que me parece una definición, pero vamos, ni infantil siquiera. Entonces me pregunto, ¿alguien ha buscado una forma de definir las cosas que signifique lo que quieren que signifique? Acabando con lo de la definición del tiempo. Hombre, yo lo que veo mejor para mí hasta ahora es eso, es decir, que es estructuración de movimientos, es decir, que es algo... A mí se me ocurriría otra manera de decirlo, claro. Agujeros de gusano, hombre, si es que claro, es una idea, bueno, que está ahí que hay que tener en cuenta, pero claro, es que una cosa... Apareciendo un bote ahí por el resto... Ya, pero con esto de los agujeros de gusano, hombre, si ya te lo sacas, lo que yo quizá veo que no fue suficiente cuando están hablando de, bueno, de la información del espacio. Eso es otra cosa, eso ya es una cuestión. Pero lo que yo creo que quizá no tienen suficientemente en cuenta es el tema de la expansión de... Claro, tú estás hablando de agujero de gusano entre un tercero y otro, pero claro, el tema de la expansión está ahí. Era una cuestión, ¿no? Pero que no has encontrado nada que haya vida en ningún intento. El tiempo que No, de buscar una definición más acorde con lo que quieres representar. Ya te digo que Ya tendrá que buscarlo, porque a veces me entra la risa cuando hay otras cosas. me quedaría con el tiempo como contemplación del movimiento, como algo indisoluble El tiempo no existe. Lo voy a seguir según buscando la manera de definir. no, cuidado, vamos a ver, eso de que el tiempo no existe, es decir, yo no digo que no exista, es decir, si yo me muevo, mi movimiento tiene una duración y una característica del movimiento. No. Es que esa es la controversia. Está claro que si yo me muevo, una de las características de mi movimiento es la duración. Sí, pero No tiene duración, pero lo único que haces son acontecimientos. Y lo único que ocurre son que hay entre ellos intervalos. el tiempo para No hay mí... tiempo, nada se puede, nada. Ya que hemos entendido. El tiempo para mí sí que existe, pero no independiente del movimiento. Es decir, lo que no digo yo que exista es como algo independiente, pero como característica del movimiento sí que existe. Es decir, el movimiento entre las características que tiene es que dura. Lo que yo creo, la sensación que tengo yo es que lo que ha hecho la ciencia es coger dos acontecimientos con un intervalo entre ellos y poner entre ambos un trasto que da vueltas alrededor de un chisme y dice, bueno, pues esto lo vamos a dividir en no sé cuánto para que sepamos de qué hablamos. Pero es que no. Paco, ¿quieres decir algo, Joaquín? No, mi pregunta es,
Los agujeros, los agujeros de gusano es un concepto cuántico. Entonces, ¿cómo se aplica con tanta facilidad o tanto a mecánica clásica? La mecánica cuántica está referida a partículas, a conjuntos de partículas de no muy grandes. La mecánica clásica, un cohete, pues tiene del orden de 10 elevado a 28, 29 partículas unidas. No es una extrapolación muy grande. No, es que es aplicar la mecánica cuántica a mecánica clásica. Y sabemos que el comportamiento de la mecánica clásica es consecuencia de que el conjunto, un conjunto de muchas partículas, se mueve de forma clásica, no cuántica. Esa es la idea que yo tengo. Entonces, extrapolarlo a mí me resulta una cosa un poco llamativa menos. O sea, no tengo respuesta para mí. Claro, lo que pasa es que aquí un poco lo que extrapolan es decir, bueno, en los niveles, digamos, normales de funcionamiento, ¿no? Grandes movimientos, pero no funcionan igual que la mecánica cuántica. Lo que quieren venir a decir es que si encuentran maneras de ese funcionamiento de mecánica cuántica de aprovecharlo, de ver formas de aprovechar eso, es la aplicación que se puede encontrar. Es un poco con lo que trabajan, pero de cierta manera sí es esta forma. Las dos mecánicas se unen. Quiero decir, además, leí últimamente que la realmente útil, la básica es la cuántica. Y la clásica es consecuencia de la cuántica. Pero claro, es una consecuencia que percibimos todos. Es decir, nosotros no nos movemos cuánticamente, no nos movemos clásicamente. Nuestro mundo es un mundo clásico. Y un cohete es un mundo clásico. De todas maneras, ten en cuenta que al hablar de lo cuántico, chocamos con el principio que yo he mencionado, con lo de Heisenberg, que claro, en nuestro estado actual de la ciencia, nosotros, al querer determinar lo que pasa en el mundo cuántico, entonces nos vemos con dificultad. La verdad que bien, eso se puede corregir. Es el ejemplo que te he puesto. Aquí estamos a oscuras, das la luz para ver un poco cómo yo soy, no influye eso de una manera apreciable. No es que por encender la luz, pues empiece a hacer. Pero claro, aplicado al mundo cuántico, ¿no? El hacer luz, bueno, es decir, todavía tenemos unos problemas sobre determinar el mundo cuántico, lo que vemos en unas ideas, si se quiere, pues todavía un poco teóricas. Habrá que ver, cuando se pueda profundizar en ese funcionamiento, habrá que ver si eso es así, pero de todas maneras, claro, si el mundo más amplio está basado en el cuántico, la diferencia de funcionamiento, pues bueno, habrá que ver ahora la verdad, si son tan grandes, no es como si estuvieras hablando de otra dimensión, ¿no? La cuestión es ver cómo se puede, ese funcionamiento cuántico, bueno, cómo se puede de alguna manera utilizar, cómo su mayor conocimiento se puede llevar a utilizar, bueno, lo que es la energía, los medios que tengamos disponibles, ¿no? Vamos a ir, ya veremos en ese sentido, ¿no? Yo, pues, en cualquier caso, sobre todo, yo creo que lo que es importante es caer un poco en la idea de la concepción del tiempo, tenerla clara, de procurar reflexionar sobre ello, porque a la hora de ver teorías y cosas, claro, sí, te empiezan a soltar cosas y tal, pero lo que hay que ver es lo viable que es, ¿no? Sí, a la hora de las teorías científicas, la verdad, es decir, bueno, sí, se puede especular mucho. Muchas veces el problema es que, bueno, en sitios científicos, pues bueno, pues tienen que publicar, ¿no? Muchas veces hay que publicar, en la universidad, pues tiene que publicar X al año o lo que sea, y se sacan muchas cosas. O sea, el problema es discernir sobre ello. Yo creo que es muy importante, no sé, el sentido lógico y sobre todo ver ahora la verdad como si eso que dice usted y que lo apoya, ¿no? ¿Qué fórmulas tiene? Falta, digamos, de base empírica, experimental, es decir, bueno, pues que tiene el apoyo de fórmula. O sea, es decir, quitar un poco de, procurar, eliminar, ya digo, ¿no? Que
Es que muchas veces ves que, bueno, no sé, la gente que traga con cualquier cosa que les hacen, ¿no? Y que hay una dimensión, como una capacidad de tragárselo todo, que bueno, pues que desecha unas cosas, unas visiones, digamos, míticas a lo mejor del universo, luego te coge explicaciones, dice fábulas con lenguaje científico, ¿no?